La mafia causa estragos en la ciudad de Nueva York, pero el gobierno promete acabar con ella. Agentes secretos exponen su vida. Estábamos dispuestos a asumir riesgos. Se acumulan las pruebas. Y descubren el círculo secreto de los jefes de la mafia, que controlan casi toda la actividad subterránea. Era impresionante. Estaban trabajando juntos. Las preguntas y las respuestas. La historia que se esconde tras el juicio a la mafia a continuación en el informe final. El informe final, la comisión a juicio. Nueva York, 1980. La metrópoli más grande de los Estados Unidos está invadida por una organización ilegal llamada la Cosa Nostra, más conocida como la mafia. La organización tiene ramificaciones por todo el territorio, pero son 5 las familias criminales que controlan la ciudad. Los jefes de estas familias dirigen las operaciones. Los presuntos líderes son el jefe de los Gambino, Paul Castellano, alias Big Paul, el jefe de los genoveses, Anthony Salerno, alias Fat Tony, el jefe de los Bonanno, Philip Rastelli, alias Rusty, el jefe de los Lucchesi, Anthony Corallo, alias Tony Dax, y el jefe de los Colombo, Carmine Persico, conocido como The Snake. Cada jefe está en la cumbre de una jerarquía altamente organizada, con subjefes, capitanes y soldados rasos y asociados. Más de 1100 hombres solo en Nueva York. Los del nivel más bajo se ocupan del trabajo sucio. Los soldados eran los que hacían los préstamos, los robos, los fraudes. Ellos eran los que ingresaban el dinero. Y por supuesto en la mafia el dinero fluía hacia arriba. Todos tenían que aportar hacia arriba. Parte del dinero procede de la extorsión a empresas de distintos sectores, como el transporte de mercancías, el textil, la recogida de basuras y la construcción. Las familias mafiosas siempre han intentado actuar de la misma forma. Entran en cualquier negocio legal que pueden con el fin de obtener ingresos legales. Y también consiguen dinero extorsionando a otros negocios. Las operaciones de la mafia propagan el miedo por Nueva York. El asesinato, los incendios provocados y los coches bomba son algunos de los métodos que utiliza la mafia para persuadir a quienes no quieren someterse a sus normas. Si les desafías, no sabes lo que te puede ocurrir. No tienen ningún escrúpulo para matar. El juego, la extorsión y los préstamos son las actividades que las fuerzas de seguridad del Estado tienen como objetivo, pero resulta difícil detener a los mafiosos. Las investigaciones del crimen organizado son las más difíciles, porque tratas con criminales experimentados que de algún modo son conscientes de que se les vigila. No hablan por teléfono y no firman con su nombre para no dejar rastros. A pesar de todos sus esfuerzos, los agentes solo detienen ocasionalmente a algún jefe, y sus abogados defensores consiguen negociar cortas temporadas en la cárcel. Después los mafiosos vuelven a las calles y el conjunto de la organización permanece fuerte. 1981. Oficina del FBI en Nueva York. El agente especial James Kostler se hace cargo como supervisor de coordinación de la Brigada del Crimen Organizado del FBI. Está decidido a revisar la forma en que el FBI lucha contra la mafia. Por suerte, era un momento en que el crimen organizado era muy importante para el gobierno. Ronald Reagan llegó a la presidencia y lo convirtió en una de sus prioridades. A 30 kilómetros de allí, en White Plains, Nueva York, Ronald Goldstock entra como nuevo director del Destacamento Especial contra el Crimen Organizado, OCTF. Durante 10 años el destacamento ha seguido su propia investigación de la mafia, pero sin grandes resultados. Prácticamente era una organización muerta. Y pensamos en tratar el problema del crimen organizado, no deteniendo y llevando a la cárcel a personas individuales, sino eliminando bandas enteras. Kostler y Goldstock llegan a la misma conclusión sobre cómo acabar con la mafia. Utilizando una ley federal de hace 10 años, conocida como RICO, Ley del Crimen Organizado y Organizaciones Corruptas. La ley permite a las fuerzas de seguridad perseguir a grupos de criminales. La clave está en demostrar la relación de una empresa con una actividad ilegal.
Con la ley RICO, los fiscales no tienen que centrarse en un determinado día o un determinado delito. Pueden mirar atrás y considerar un conjunto de delitos. Los fiscales pueden fijarse como objetivo a los más altos jefes de la mafia, que normalmente están aislados del crimen, pero son los que dan las órdenes. La ley RICO se aplica junto con el llamado Título 3, que admite como prueba grabaciones con micrófonos ocultos. La idea del Congreso era hacer que la ley RICO pudiese basarse en un historial de crímenes y ayudarse para ello del Título 3, utilizando ambas herramientas combinadas. Era algo que no habíamos aplicado en otras ocasiones. Si RICO es el método ideal, ¿por qué los agentes han tardado 10 años en utilizarlo? Pocas autoridades entienden la ley en su totalidad, y nadie quiere ser el primero en usarla. El hombre que redactó la ley, Robert Blakey, declara en el informe final que el Departamento de Justicia desaconsejó su uso por miedo a que se perdiera algún caso. Lo que no iban a hacer era tratar alguno de los casos importantes como experimentos para una ley nueva. Querían tener un precedente y nadie quería ser el primero. Pero alguien está dispuesto. En el FBI, James Kostler trabaja en la reorganización de la estrategia antimafia. Normalmente nos fijábamos en los delitos que cometía un grupo de gente y los procesábamos por cometerlos. Nunca mirábamos al grupo como un todo. Kostler crea 5 brigadas contra el crimen organizado, una para cada familia mafiosa. Su objetivo, los jefes. Atrapando al jefe, espera desmantelar la infraestructura de cada familia. Teníamos un plan e íbamos a seguirlo. Íbamos por los jerarcas de las familias. Entre tanto, en el destacamento especial, Ronald Goldstock empieza su propia investigación centrándose en las industrias y en los sindicatos. Sabe que la mafia controla a cargos sindicales corruptos que ocultan fondos de los empleados y amenazan con huelgas de trabajadores a cambio de algún soborno. RICO no era solo una teoría de enjuiciamiento, sino también de investigación. Pensamos no tanto en las familias mafiosas como en las industrias y en cómo impedir que la mafia continuase actuando. Las agencias empiezan sus investigaciones con el objetivo de acabar con cada familia y su jefe. Abril 1982. El New York Times publica unos artículos detallando la influencia de la mafia en la construcción, que mueve $1.000 millones al año. Debido al control total de la mafia sobre los suministros de cemento, los costes son un 70% más altos en Nueva York que en otras ciudades. Los grandes jefes de las familias mafiosas de Nueva York decidieron crear un cártel en el que reunieron a los principales contratistas de cemento y de refrigerón. Nosotros vamos a repartir todos los contratos. Ustedes ya no tendrán que competir. De esta forma la mafia se queda con un 2% de cada operación y los contratistas elevan sus tarifas para cubrir la extorsión. Los contratistas que se reparten los sobornos con los jefes de la mafia son conocidos como el Club del Cemento. La negativa a unirse al club tiene serias consecuencias. No tenían más remedio que unirse a la asociación y aceptar sus reglas. No hacerlo acarreaba daños económicos y físicos, incluso la muerte. Los investigadores ven en el cemento la base para montar su investigación, pero necesitan pruebas fehacientes. Confían en que una campaña de vigilancia y escuchas telefónicas puedan ser la clave para atraparles. 14 de octubre de 1982. El presidente Ronald Reagan declara que la mafia se mueve sin control. The existence of this nationwide criminal network and its willingness, and too often its success, in corrupting and gaining protection from those in high places, is an affront to every law-abiding American. Para él, las razones del éxito de la mafia son claras. Vows of secrecy and loyalty, insulation of its leaders from direct criminal involvement, bribery and corruption of law enforcement and public officials. Ordena que el FBI colabore con las autoridades del estado de Nueva York. Las dos agencias emprenderán una campaña de vigilancia para infiltrarse en ese mundo secreto. Lo que hacíamos era tan apasionante que realmente queríamos llegar hasta el final. Los secretos que descubren abrirán las puertas del mundo mafioso.
Now you got the West. A strong union makes money for everybody, including the wise guys. Más preguntas y respuestas a continuación, en el informe final. 1982, ciudad de Nueva York. La mayoría de los 7 millones de habitantes pagan tributo indirectamente a las 5 familias que dirigen la mafia. La industria textil, los muelles, el mercado de pescado de Fulton, la recogida de basuras, la construcción. No había sector de ninguna gran empresa o de las industrias básicas de Nueva York en el que la mafia no tuviera alguna participación. Controlaban todo tipo de negocios legales y eso incrementaba los costes de las mercancías y servicios de esos negocios que al final pagaba el hombre de la calle. El FBI y los agentes del destacamento especial quieren acabar con el dominio de la mafia. Esperan conseguir pruebas mediante la instalación de micrófonos ocultos. Pero penetrar en el submundo mafioso fuertemente asegurado es peligroso. Uno de los grandes recursos que tenía y todavía tiene la mafia es que te mata, te rompe las piernas, persiguen a los miembros de tu familia. Los agentes empiezan investigando en los bares habituales de la mafia. Diciembre de 1982. Brooklyn, Nueva York. El FBI pone bajo vigilancia el restaurante Casa Storta, supuesto lugar de encuentro de la familia Colombo. Su jefe, Carmine Persico, está encarcelado, pero los agentes sospechan que sigue controlando el mundo de la extorsión. Carmine Persico trataba de mantener contactos con su familia y sus subordinados. Así la dirigía como le parecía más conveniente. Joe Cantamessa supervisa la brigada de operaciones técnicas del FBI. Su objetivo es conocer el interior del restaurante antes de instalar los micrófonos. Un poco antes tuvimos ocasión de ejercer una pequeña vigilancia sobre las personas y el lugar. Vigila la zona buscando la manera de infiltrarse en el restaurante de la familia Colombo. ¿Hay alguna ventana que yo pueda dejar abierta? ¿Puedo ver dónde guardan las llaves o algo que pudiera facilitar una entrada discreta, ya sea sigilosa o rápida? Cantamessa observa que los Colombo utilizan una determinada mesa para los asuntos oficiales. Tendrá que intentar acceder por el conducto de ventilación para que el dispositivo sea eficaz. Es una misión arriesgada. Si los hombres de los Colombo le sorprenden, podría morir. 3 de la mañana. Una noche de diciembre, Cantamessa y otros agentes fuerzan el cierre del restaurante y entran. Acceden al conducto de ventilación y ponen un micrófono, pero no terminan el trabajo. Los agentes se dan cuenta de que tienen que volver a entrar a la noche siguiente para conectar el transmisor. Si quieres tener todo en cuenta, hasta el último detalle, a veces no puedes hacerlo todo de una vez. Vuelven al restaurante y se arriesgan a ser descubiertos en el territorio de la mafia. Pero una hora después los agentes huyen sin ser vistos. El trabajo ha sido un éxito. Los agentes prestan especial interés cuando escuchan las conversaciones de un soldado de la mafia llamado Ralph Scopo. Comprueban el historial de Scopo y descubren que es además presidente del Consejo de Trabajadores del Cemento del Distrito de Nueva York. Es un hallazgo fundamental. Infiltrarse en los sindicatos de trabajadores es la clave del éxito económico de la mafia. Además, ser soldado de los Colombo le otorgaba influencia sobre contratistas implicados en grandes proyectos de construcción en Manhattan. Los agentes del FBI necesitan más información e instalan micrófonos en el despacho y el coche de Scopo. Descubren que utiliza su posición para amenazar con huelgas. Los suministradores de cemento, temerosos de perder negocios y beneficios, pagan a los Colombo para mantener al sindicato lejos de los piquetes. Las compañías que trabajan tanto en el sector público como en el privado forman el llamado Club del Cemento. Los investigadores creen que desenmascarando el soborno y la extorsión, acabarán con toda la familia, incluyendo al jefe, Carmine Persico.
Scopo era el tipo que se aseguraba de que cada familia mafiosa recibiera su parte. Hay una conversación en la que un soldado de Colombo habla con él sobre un proyecto de construcción en el que intenta implicarse y Scopo le dice: no hay que esperar ni un minuto, son 10 millones de dólares, la comisión tiene que recibir una parte. No es esa la primera vez que las autoridades oyen esta palabra, pero aún se preguntan: ¿qué es la comisión? Los investigadores creen que es el órgano más alto de la mafia. En otras escuchas se había mencionado la comisión, pero saben muy poco de ella. Creen que en el consejo de administración están los jefes de las 5 familias. Los agentes creen que estos hombres tienen la última palabra sobre la política y los negocios de la mafia, pero carecen de pruebas concluyentes. Posteriores conversaciones confirman que Scopo recoge el importe de los sobornos para las 5 familias. Los jefes, codiciosos como eran, se unieron en una estructura en la que todos ellos participaban por igual. Estas conversaciones son lo que los investigadores esperaban, una prueba sólida de que existe una gran empresa criminal que incluye a todas las familias de Nueva York. Si las autoridades consiguen relacionar a todas las familias, tal vez podrían acabar con ellas de una vez con la ley RICO. Un mafioso les ayudará a reconstruir el caso. Esto y otras preguntas y respuestas a continuación en el informe final. Marzo de 1983, ciudad de Nueva York. Las autoridades federales y del estado han lanzado una campaña de micrófonos ocultos contra la mafia de Nueva York. Mientras los investigadores repasan las conversaciones de la familia Colombo, el destacamento especial investiga a Lucchesi Corallo, alias Tony Dax. Los investigadores sospechan que Corallo controla la recogida de basuras de Long Island y dirige su negocio desde el asiento trasero de su Jaguar negro. Nos dimos cuenta de que, colocando un micrófono en el coche, no solo entenderíamos mejor sus manejos, sino que tendríamos pruebas para conseguir lo que queríamos. El destacamento especial sabe que será un trabajo difícil. Las interferencias y el limitado ancho de banda de transmisión hicieron inútiles otras instalaciones en coches. Tony Angiulo, que todavía trabaja para el destacamento especial, está dispuesto a hacer que esta escucha funcione. Fuimos a un concesionario que vendía el mismo coche para averiguar cómo podíamos hacer la instalación. Angiulo y otros agentes practican instalando micrófonos en una copia del Jaguar que usa Corallo. Una vez dentro del coche, calculan que necesitan 5 minutos para acabar el trabajo. ...23 de marzo... Mientras el chofer de Corallo asiste a una cena en Long Island, su Jaguar permanece vacío. Era un gran evento que duraría al menos 3 horas. Era nuestra mejor oportunidad. 3 agentes se bajan del coche. Sus movimientos son rápidos y precisos. Había que retirar una pieza del coche, instalar el aparato y después volverla a colocar sin que se notase que había sido manipulada. Con cinta aislante sujetan un micrófono y un transmisor en el interior del salpicadero. Después conectan los 2 aparatos a la batería del coche, que les proporcionará energía eléctrica. El trabajo dura menos de 10 minutos y los agentes se dispersan. Nos podíamos encontrar con dificultades, y las encontramos. Fue un rotundo éxito. Pero se plantea un problema: grabar en constante movimiento. Para hacerlo, los agentes utilizan un receptor para recibir la señal del Jaguar y la transmiten a una furgoneta situada a casi 2 kilómetros. Su difícil trabajo obtiene recompensas. Sal Avellino, el inquisitivo chofer de Tony Corallo, arrastra a su jefe hacia algunas conversaciones incriminatorias. En unos días tuvimos a Corallo diciendo que él era el jefe de la familia Lucchesi.
algo que no habíamos conseguido hasta entonces. La admisión de Corallo de que él es el jefe le implica en la organización y proporciona pruebas para aplicarle la ley Rico. Los agentes siguen persiguiendo a Avelino. Escuchan una conversación sobre los planes de los Lucchesi para controlar la recogida de basuras de la ciudad, eliminando a la competencia. El destacamento especial del Estado revisa horas de grabaciones. Era interesante porque cada día contaban más sobre lo que iban a hacer y nosotros averiguábamos todo tipo de detalles sobre cuáles eran sus planes. Pero resulta muy difícil seguir constantemente a alguien sin que se dé cuenta. Había que estar a una distancia razonable del vehículo para poder oír bien. El problema era que Corallo y Avelino eran muy cautos. El propio Corallo ajustaba el retrovisor para poder ver quién venía por detrás. Sabían muy bien que les vigilaban. Los agentes guardan las distancias y escuchan a Sal Avelino hablando de un creciente resentimiento contra el sospechoso jefe de los Gambino, Paul Castellano. Creen que Castellano se ha vuelto muy codicioso y se está quedando con más de lo que le corresponde. Esto implica a Castellano en las estafas de la mafia, pero las autoridades necesitan al jefe de los Gambino en la cinta. El FBI empieza a vigilar la mansión de Castellano en Staten Island. Marzo de 1983, Staten Island, Nueva York. Big Paul, llamado así por su imponente 1,90 m de estatura, llegó a jefe en el año 1970. Tiene la imagen de un sofisticado banquero de Wall Street, pero maneja a más de 400 soldados que hacen el trabajo sucio. De ese modo, Castellano no comete los crímenes personalmente. Los investigadores esperan que hable sobre su papel en las extorsiones. El FBI acude a Joe Cantamessa, el agente que instaló con éxito un micrófono en el restaurante de los Colombo en Brooklyn. La vigilancia intensiva tiene varias partes. Una, por supuesto, es el lugar, ver quién entra y sale. Otra son las personas que tienen acceso al lugar, quien tiene las llaves, los códigos de alarma, etc. La casa de Castellano tiene muchos obstáculos. Un amplio sistema de alarma y de videovigilancia, y un constante desfile de socios que van y vienen. En pocas ocasiones, si es que hay alguna, la casa estaba desocupada. Cantamessa relata a El Informe Final cómo él y otro agente se hacen pasar por técnicos de televisión para acceder a la mansión de Castellano. Es una operación peligrosa en la que arriesgan su vida. Había que ser muy atrevido y estar dispuesto a asumir riesgos calculados. El otro agente vigila fuera mientras Cantamessa averigua dónde instalar los micrófonos y las líneas de transmisión. Los agentes oirán las conversaciones desde un apartamento cercano. Cantamessa sabe por sus informadores que Castellano dirige sus negocios desde una mesa cercana a la cocina, el lugar perfecto para colocar el micrófono. El agente solicita la ayuda de un soldado de los Gambino para que el trabajo resulte menos sospechoso. Cuando estás haciendo algo, siempre quieren mirar y se ofrecen a ayudarte. Puedes decirle, sujete el cable o la linterna. Puede darme el destornillador. Consigue colocar el micrófono y abandona la casa sin ser descubierto. La instalación del micrófono funcionó perfectamente y según lo planeado, hasta que se desató una tormenta eléctrica aquella noche. La tormenta corta la transmisión. Cantamessa tendrá que volver a entrar en la casa. Por suerte, Castellano y sus colaboradores se creen la historia de la reparación. Pocas horas después, la voz de Big Paul retumba a través del transmisor.
A partir de las conversaciones de aquella escucha, el FBI consiguió demostrar que Paul Castellano era el cabecilla de la familia Gambino y que había cierta conexión entre todas las familias criminales. Las 5 familias están implicadas en la brigada del crimen organizado del FBI. Está decidido a revisar la forma en que el FBI lucha contra la mafia. Por suerte, era un momento en que el crimen organizado era muy importante para el gobierno. Ronald Reagan llegó a la presidencia y lo convirtió en una de sus prioridades. A 30 kilómetros de allí, en White Plains, Nueva York, Ronald Goldstock entra como nuevo director del Destacamento Especial contra el Crimen Organizado, OCTF. Durante 10 años, el destacamento ha seguido su propia investigación de la mafia, pero sin grandes resultados. Prácticamente era una organización muerta. Y pensamos en tratar el problema del crimen organizado, no deteniendo y llevando a la cárcel a personas individuales, sino eliminando bandas enteras. Gosler y Goldstock llegan a la misma conclusión sobre cómo acabar con la mafia. Utilizando una ley federal de hace 10 años, Estados Unidos está invadida por una organización ilegal llamada la Cosa Nostra, más conocida como la mafia. La organización tiene ramificaciones por todo el territorio, pero son 5 las familias criminales que controlan la ciudad. Los jefes de estas familias dirigen las operaciones. Los presuntos líderes son el jefe de los Gambino, Paul Castellano, alias Big Paul, el jefe de los genoveses, Anthony Salerno, alias Fat Tony, el jefe de los Bonanno, Philip Rastelli, alias Rusty, el jefe de los Lucchesi, Anthony Corallo, alias Tony Dax, y el jefe de los Colombo, Carmine Persico, conocido como The Snake. Cada jefe está en la cumbre de una jerarquía altamente organizada, con subjefes, capitanes y soldados rasos y asociados. Más de 1.100 hombres solo en Nueva York. Los del nivel más bajo se ocupan del trabajo sucio. Los soldados eran los que hacían los préstamos, los robos, los fraudes. Ellos eran los que ingresaban el dinero. Y por supuesto en la mafia el dinero fluía hacia arriba. Todos tenían que aportar hacia arriba. Parte del dinero procede de la extorsión a empresas de distintos sectores, como el transporte de mercancías, el textil, la recogida de basuras y la construcción. Las familias mafiosas siempre han intentado actuar de la misma forma. Entran en cualquier negocio legal que pueden con el fin de obtener ingresos legales. Y también consiguen dinero extorsionando a otros negocios. Las operaciones de la mafia propagan el miedo por Nueva York. El asesinato, los incendios provocados y los coches bomba son algunos de los métodos que utiliza la mafia para persuadir a quienes no quieren someterse a sus normas. Si les desafías, no sabes lo que te puede ocurrir. No tienen ningún escrúpulo para matar. El juego, la extorsión y los préstamos son las actividades que las fuerzas de seguridad del Estado tienen como objetivo, pero resulta difícil detener a los mafiosos. Las investigaciones del crimen organizado son las más difíciles, porque tratas con criminales experimentados que de algún modo son conscientes de que se les vigila. No hablan por teléfono y no firman con su nombre para no dejar rastros. A pesar de todos sus esfuerzos, los agentes solo detienen ocasionalmente a algún jefe, y sus abogados defensores consiguen negociar cortas temporadas en la cárcel. Después los mafiosos vuelven a las calles y el conjunto de la organización permanece fuerte. 1981. Oficina del FBI en Nueva York. El agente especial James Gosler se hace cargo como supervisor de coordinación de la... La mafia causa estragos en la ciudad de Nueva York, pero el gobierno promete acabar con ella. Agentes secretos exponen su vida. Estábamos dispuestos a asumir riesgos. Se acumulan las pruebas. Y descubren el círculo secreto de los jefes de la mafia, que controlan casi toda la actividad subterránea. Era impresionante. Estaban trabajando juntos. Las preguntas y las respuestas. La historia que se esconde tras el juicio a la mafia a continuación en el informe final. El informe final, la comisión a juicio. Nueva York, 1980. La metrópoli más grande de los Estados Unidos.